Desde predicciones asombrosas hasta elecciones heroicas, sumérgete en los misterios de estos 20 datos que no sabías del Titanic. En el intrigante mundo de los presagios, el libro Futility de Morgan Robertson sorprendentemente anticipó el fatídico destino del Titanic en 1898. En una narrativa sorprendentemente parecida, describe el naufragio de un majestuoso transatlántico llamado Titán. La conexión es aún más asombrosa al considerar que ambos barcos compartían circunstancias casi idénticas. Este inquietante paralelismo se suma a la misteriosa trama que rodea el trágico evento. El nacimiento del Titanic y sus gemelos Britannic y Olympic se remonta a una elegante cena celebrada en 1907 en una lujosa mansión londinense, actualmente la Embajada de España. Fue en este distinguido evento donde se concibió la idea de estos majestuosos barcos destinados a ser los colosos del océano. La ironía del destino se revela aún más al recordar que esta misma mansión presenció la concepción de la tragedia marítima más famosa de la historia. La grandiosidad del Titanic tuvo un precio, literal y figurativamente. La construcción del coloso marino alcanzó la asombrosa suma de 7,5 millones de libras de la época, equivalente a unos 140 millones de euros en la actualidad. Esta inversión monumental refleja la ambición y la magnitud del proyecto, pero también preludia la tragedia financiera que acompañaría al naufragio del Titanic. Los lazos entre el Titanic y su gemelo Olympic se entrelazan en una serie de acontecimientos inesperados. En septiembre de 1911, el Olympic experimentó un incidente que lo obligó a regresar al astillero para reparaciones, deteniendo temporalmente la conclusión de la construcción del Titanic. Este contratiempo imprevisto retrasó el viaje inaugural del Titanic del 20 de marzo al 10 de abril, marcando un giro crucial en el curso de la historia. Entre los curiosos cargamentos del Titanic destaca la presencia de 76 cajas de sangre de dragón. Contrariamente a lo que sugiere la fantasía, la sangre de dragón no es más que una savia extraída de una palmera en las Islas Canarias. En una época donde la estética y el barniz eran primordiales, esta sustancia se utilizaba para colorear el barniz de la madera y también como componente en el maquillaje de la era eduardiana. Este peculiar detalle añade una capa más de enigma a la carga del Titanic, revelando prácticas inmateriales ahora casi olvidados en la historia del transporte marítimo. Embarcarse en el Titanic era un lujo que tenía su precio, literalmente. Los boletos de primera clase costaban alrededor de 86 libras, una suma equivalente a unos 10.500 euros hoy en día. La segunda clase tenía un precio de 13 libras, aproximadamente 1.500 euros, mientras que en tercera clase el costo descendía a 7 libras, unos 850 euros. Estas cifras revelan las marcadas diferencias socioeconómicas entre los pasajeros, destacando la estratificación que caracterizaba a la sociedad de la época. En el misterioso mundo de las supersticiones marítimas, el Titanic no asignó camarotes con el número 13. Esta medida, destinada a conjurar la mala suerte, añade una pizca irónica al desenlace trágico que aguardaba al majestuoso navío. La contradicción entre la creencia en la superstición y el destino real del barco da un giro intrigante a la historia. Los hablantes de inglés tienen una peculiaridad al referirse a los barcos en femenino, atribuyéndoles pronombres como ella. En el caso del Titanic era conocido como The Queen of the Ocean, es decir, la reina del océano. Este apodo majestuoso resalta la relevancia y la grandeza asociadas con el navío, aunque el destino tenía otros planes para la reina de los océanos. El inicio del viaje del Titanic desde Southampton estuvo marcado por un incidente que prefiguraba la tragedia por venir. Casi colisiona debido a un error en las maniobras de los barcos presentes. Algunos interpretaron este episodio como un sombrío presagio, añadiendo un elemento más a la cadena de eventos que culminaría en la fatídica noche. Un secreto ardiente acompañó al Titanic en su travesía. Un incendio en las calderas que había comenzado días antes estaba bajo control, pero su ubicación cerca de la zona del futuro impacto del iceberg da pie a teorías intrigantes. Algunos sugieren que este fuego desempeñó un papel crucial en la facilidad con la que el casco del barco se quebró, planteando la hipótesis de que sin el incendio, la historia del Titanic podría haber tomado un rumbo diferente. Dentro de los confines del Titanic, la segregación de género era evidente en las exclusivas salas de fumadores, reservadas únicamente para hombres. En 1912, la prohibición para que las mujeres fumaran en público estaba arraigada en la sociedad,
y estas áreas se mantenían como bastiones masculinos. Este peculiar reflejo de las normas sociales de la época añade un matiz intrigante a la experiencia a bordo. El Titanic no solo era un gigante de acero y elegancia, sino también un portador de información con su propio periódico de a bordo, el Atlantic Daily Bulletin. Este compendio flotante ofrecía una mezcla variada de noticias, publicidad, resultados deportivos, chismes del corazón y hasta el menú del día. Una ventana al mundo exterior que se desplegaba en las manos de aquellos pasajeros. Los tiempos para las comidas en el Titanic estaban estrictamente definidos. El desayuno se servía de 8:30 a 10:30, seguido de la comida de 13 a 14:30 y las cenas de 18 a 19:30. La escenificación de la cena, como se sugiere en la famosa película, se anunciaba con un toque de trompeta, marcando la transición hacia la sofisticada velada nocturna a bordo. Entre los rostros que compartieron la travesía del Titanic estaba Dorothy Gibson, una estrella del cine mudo. De manera asombrosa, el mismo año del desastre protagonizó la película Saved from the Titanic, para la cual también escribió el guión. Su conexión con la tragedia se amplifica al saber que vistió el mismo vestido en la película que llevó a la fatídica noche del hundimiento, creando un enlace emotivo y cinematográfico con la historia del Titanic. Sin embargo, la ironía se manifiesta en la pérdida de la película que inmortalizó a Gibson. En un trágico giro, el film Saved from the Titanic se perdió en un incendio en 1914, condenando al olvido una obra que capturaba la esencia de un momento histórico desde la perspectiva de una superviviente. La tragedia del Titanic podría haber tenido un desenlace menos catastrófico si el choque con el iceberg hubiera sido frontal. En este escenario hipotético, la proa del barco habría quedado destrozada, pero la entrada de agua se habría limitado a menos compartimentos. Esta diferencia crítica podría haber retrasado el hundimiento, dando más tiempo para que la ayuda llegara. Un giro en la orientación del impacto que plantea preguntas sobre las posibilidades de una tragedia mitigada. La famosa norma de las mujeres y los niños primero se aplicó en el Titanic como un procedimiento marítimo habitual. La moralidad y la mentalidad de la época demandaban este actuar, dando prioridad a la seguridad de los más vulnerables. Esta regla, aunque lógica, resonaría trágicamente en la memoria colectiva a medida que se escribía la historia de aquella fatídica noche. En medio de la desesperación y la separación forzada, Ira Strauss se convirtió en un conmovedor ejemplo de lealtad conyugal. A pesar de tener la oportunidad de abordar un bote salvavidas, se negó a abandonar a su esposo. Con una declaración conmovedora expresó: «Llevamos juntos toda la vida, a donde tú vayas, iré yo». Juntos enfrentaron su destino en las gélidas aguas del Atlántico. La trágica elección de Alfred Rush, un joven de apenas 16 años, añade un toque de heroísmo y sacrificio a la narrativa. A pesar de tener la oportunidad de subir a un bote con su madre, optó firmemente por quedarse con los hombres. Su firme decisión selló su destino esa fatídica noche, destacando el coraje de quienes eligieron enfrentar el desastre con valentía. El relato insólito de Hugo Ross, un pasajero canadiense, pinta un cuadro surrealista. Durmiendo en el momento del choque, su reacción desafiante ante la noticia del iceberg sorprende. Con un tono desafiante respondió: «Hará falta algo más que un iceberg para que me levante de la cama». Regresó al sueño y, de manera trágica, encontró la muerte en su propio lecho durante la noche. Un episodio que ilustra la extraña calma que precedió a la tormenta mortal. Ahora mira este video y conoce 9 tradiciones únicas del Año Nuevo chino.